Espadas en todo lo alto para el partido de vuelta en el Etihad después del empate a 1 entre el Real Madrid y el Manchester City en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. Bueno, 1-1 en el Santiago Bernabéu, un partido, muchachos, curioso porque los goles llegaron cuando estaba mejor el rival. Sí, empezó muy bien el Manchester City, desde el principio presionando muy arriba al Real Madrid. Los primeros como 20 minutos de partido nos dio más la sensación de asedio que otra cosa. Tuvo una ocasión con un disparo lejano que supo repeler bien Thibaut Courtois. Recordamos también un cabezazo de Erling Haaland, otra que tampoco le salió demasiado potente al noruego. Y en el momento en el que tenía el mayor dominio territorial es cuando aparece Vinicius, que también era un jugador que por ahora no estaba apareciendo demasiado. En los primeros minutos del partido, Kyle Walker lo tenía muy bien vigilado al brasileño, pero tiene esa capacidad Vinicius para no condicionar su partido, que no le hayan salido varias jugadas que ha intentado, porque en cuanto sí que le sale una es absolutamente determinante. Y a partir de ahí lo llamativo es que a mí me ha llamado mucho la atención que el Real Madrid se ha movido muy bien en varios registros distintos. Se ha movido muy bien en el registro de protegerse atrás, con un bloque bien organizado, intentando salir al contraataque aunque no le saliese, y después del gol incluso también teniendo la posesión. Le ha venido muy bien lo de Kroos entre los centrales para sacar el balón limpio, le ha venido muy bien tener a futbolistas como Fede Valverde, Modric para ayudar al alemán, y luego a partir de ahí es cuando en la segunda parte ha seguido teniendo la posesión de balón, y cuando peor estaba el Manchester City, parecía que estaba dominando el Real Madrid, aparece otra vez el talento individual. Además, el gol del Manchester City justo llega cuando el Manchester City estaba teniendo su peor momento en cuanto a posesión, porque lo veníamos diciendo, 69% de posesión del Real Madrid, 71% en algunos tramos, o sea, un 70-30 bastante dividido, que justo acabó decantándose de la otra forma para el Manchester City. Vamos por partes. Tenemos que hablar de Erling Haaland, tenemos que hablar de Vinicius, tenemos que hablar de los dos golazos, de los cambios inexistentes de Pep Guardiola, tenemos que hablar del partido de vuelta. Si os parece, muchachos, comenzamos hablando un poco por las selecciones previas al partido de ambos entrenadores. En el caso del Real Madrid, Carlo Ancelotti tenía que decidir si colocaba a Camavinga de lateral izquierdo o en el centro del campo. Lo ha colocado como lateral. Me ha parecido uno de los grandes aciertos y uno de los puntos de los cuales Ancelotti ha comenzado a decantar un poco la balanza hacia el Real Madrid. Ha sido un éxito absoluto. Partido absolutamente descomunal de Camavinga, frenando a Bernardo Silva, que no ha podido jamás desbordar por ese lado, y también incorporándose en ataque como ha hecho en el gol del Real Madrid. Sí, da la sensación de que ya sabíamos antes del partido que era un grandísimo ganador de duelos como lateral, pero tampoco hay que despreciar su papel en esa salida de balón, que ya lo hablábamos durante el partido. Creo que también hemos visto Manchester City que no estamos acostumbrados a ver por la presencia de Camavinga, los antes mencionados Kroos, Modric, que no iba tan agresivo a la presión desde el primer pase de la salida del rival, porque sabía lo que tenía enfrente. Tenía un equipo que en cuestión de 3 paredes, si subías muy agresivo a presionarle, había salido y ya estaba girado hacia tu portería para causarte muchos problemas con Vinicius y con Rodrigo. Y ahí ha sido fundamental Camavinga, pero sobre todo yo me quedo con el apartado defensivo. A mí Camavinga hoy me ha parecido una roca imposible de superar, y no sé si para la vuelta ahí Guardiola se plantearía el cambio por Riyad Mahrez, que como, digamos, regateador en el 1 contra 1 es un jugador un poquito más eléctrico y más hábil que Bernardo Silva. Es que para entender con datos, el partido de Camavinga son 9 de 16 duelos ganados, que es una barbaridad. Llegar a disputar 16 duelos y ganar más de la mitad. 3 pases clave y evidentemente esa asistencia del gol. Entonces a mí me ha parecido el partido perfecto. Si tuviera que quedarme con un hombre del partido, muy posiblemente, a pesar del grandísimo gol de Vinicius, sería Camavinga, que creo que ha estado superlativo y que va a causar muchos quebraderos de cabeza de Pep Guardiola a la hora de cómo analizar ese partido de vuelta en el Etihad. En el caso de Pep Guardiola teníamos la duda de si iba a jugar con el tradicional 4-3-3 o iba a jugar con esa especie de 3-4-3 con los 4 del medio en cuadrado. Finalmente ha optado por una especie de solución intermedia, ha jugado con 4 atrás, pero con John Stones, que estaba incorporándose cada vez al centro del campo cuando el Manchester City tenía balón. Y me parece que aquí creo que la motivación era frenar a Vinicius, era colocar a Kyle Walker de lateral derecho, ¿no? Colocar a Kyle Walker de lateral derecho ante Vinicius, que creo que lo ha hecho bien. Creo que esa apuesta también le ha salido bien a Guardiola, pero en cambio no le ha salido bien, creo, la de John Stones. Porque John Stones, al ocupar esa posición por delante, se ha encontrado muchas veces que era el jugador libre y le falta, pues lógicamente, la creatividad
para desbordar en esa zona. Lo sabía el Madrid, además, lo Claro, sabía perfectamente. Claro. Ahí es donde nos queda la duda de cara al partido de vuelta, si en ese rol puedes imaginarte a Bernardo Silva, pero claro, también hay que contar con que John Stones luego en labores defensivas vuelve a su posición de central, por lo tanto me parece que es una carga con la que vas a tener que lidiar, porque no hay otra manera de enfocar esta caja que hace Guardiola si no es con un central al lado de Rodrigo. Yo ahí quizá donde sí buscaría de cara al próximo partido algún cambio es en lo que sucede por delante de Stones y de Rodrigo. Si Stones es el futbolista que está dejando más suelto por razones evidentes el Real Madrid, creo que en esa zona quizá el Ilkay Gundogan, que al final el Ilkay Gundogan cuando ha tenido que aparecer en el gol de Bruyne ha aparecido, pero a lo mejor en esa zona para la vuelta te puedes plantear a Bernardo Silva por ese sector y alejarlo de Camavinga, o incluso, aunque me parece un poquito más suicida, pero para una segunda parte, a Julián Álvarez por ese sector, que también es un jugador que te aporta mucho ofensivamente y mucha movilidad. El Manchester City, que ha empezado mejor el partido, lo comentabas tú en el inicio, pero ha sido un dominio relativamente estéril. De hecho, en la primera parte el Manchester City ha tenido prácticamente un 70% de posesión en muchas partes del 68%, sí. de la 68% de la primera parte, pero en cambio ha sido en general bastante estéril. Recuerdo alguna ocasión, un par de ocasiones de Haaland, pero semiclaras. Y cuando mejor estaba el Manchester City, el Real Madrid ha sido capaz de un poco cortar el ritmo del partido. Ha habido un lance entre Gundogan y Rüdiger, luego una ocasión relativamente clara en una salida de balón fallada del Manchester City, que ha habido una ocasión relativamente clara para Vinicius. Ha roto un poco el ritmo el Real Madrid, y en ese impasse ha llegado el auténtico golazo de Vinicius. Sí, sí. Además por el centro, Vinicius. Comentábamos, ¿no?, el buen partido que había hecho Kyle Walker, justo en la zona en la que Kyle Walker no tiene que hacerse cargo, por así decirlo, porque no era un marcaje individual al uso a Vinicius, en esa zona en la que ya había caído con anterioridad para quitarse de encima la presión incesante de Kyle Walker, y al final ha conseguido encontrar Camavinga a Vinicius bastante liberado. Es cierto que al final acaba presionando Rubén Díaz, pero el remate lo hace con bastante espacio para hacerlo. ¿Crees que Courtois lo para, lo de Vinicius? Creo es un que, gran disparo, pero creo le pega que con el interior. Sí, creo que no se puede culpar al portero, pero es el disparo que separa a la élite de porteros del resto. Creo que es un disparo que Courtois, Ter Stegen, Alisson son porteros que te lo detienen. Y en cambio Ederson, pues no, es verdad que Ederson hay que concederle luego en la segunda parte una muy buena parada a un cabezazo de Benzema. El tiro de Tchouaméni. Hay una jugada en la que el de Tchouaméni, en cambio, sí me parece que sería un poco más pifia si no lo para. Creo que es un disparo muy potente, pero si no lo para estaríamos señalando bastante a Ederson porque era más o menos centrado. Hay otra jugada que no tiene tanto valor porque no es una gran parada, pero hay un pase en profundidad de Rodrigo después de hacer una diagonal a Benzema que sale muy bien de la portería, y a veces a Ederson nos malacostumbra que esas jugadas pasan por debajo del radar, pero muchos porteros no habrían salido tan bien a ese balón, y ahí es donde se aprecia de verdad la salida de Ederson, que aún así creo que otro portero habría parado ese balón. Pero vaya, que una cosa que me llama la atención de esta primera vuelta, de cara a la vuelta, primera vuelta, ida, vuelta, conceptos, es el tema del talento individual, que te das cuenta de que son dos equipos tan perfectos desde el punto de vista de la calidad individual, que incluso en una dinámica muy positiva para uno de ellos se puede desequilibrar en el mínimo error, en la mínima puerta que les abras, como han demostrado Vinicius y De Bruyne. En la segunda parte me llama la atención, el Real Madrid ha salido mucho mejor. Se ha cambiado totalmente respecto al inicio de la primera parte. La segunda ha sido totalmente diferente, y de hecho lo que era una posesión en torno al 70% del Manchester City en la primera parte ha sido una posesión del 70% para el Real Madrid, que me ha llamado la atención. Y de nuevo, como ha pasado en la primera parte, dominaba el Manchester City y ha marcado el Real Madrid, pues aquí dominaba el Real Madrid y ha marcado el Manchester City también con un gran gol de Kevin De Bruyne desde fuera del área, un zapatazo que ahí sí que era imposible para Courtois. Justo cuando más parecía que estaba sufriendo el Manchester City, que el 1-0 era un resultado salvable para la vuelta en el Etihad, que podía incluso estar más cerca el 2-0 del Real Madrid que el 1-1 del Manchester City. Hombre, en esos minutos estaba más cerca el 2-0 que el 1-1, desde luego. Kevin De Bruyne se saca un zapatazo absolutamente incontestable y que al final acaba acercando al Manchester City a las opciones a pasar a la siguiente ronda, y que, por cierto,
convierte el 21º partido seguido del Manchester City sin perder ya, porque llevaban 20 antes de llegar a este partido, podía acabarse la racha con la derrota ante el Real Madrid, pero ya son 21 partidos seguidos sin perder. En ese momento del Real Madrid han tenido esas ocasiones buenas en la segunda parte, ese disparo de Tchouaméni que ha salido luego en la segunda parte, el cabezazo de Benzema que comentabais. Una cosa llamativa es que Carlo Ancelotti ha empezado a hacer cambios, entró Asensio, Tchouaméni, mientras que Pep Guardiola ha acabado el partido sin cambios. Esto es lo que me parece muy llamativo. Teniendo a Julián, claro, por esto Mahrez, Foden. Que además no te estaban saliendo las cosas en el campo. Además, no sé, tampoco me da la sensación de que ninguno de estos... Quizá el que yo puedo entender un poco de los que decíamos que podían ser cambios es el de Julián como interior. Yo entiendo que ahí puedes entender que el equipo se te descompensa y que corres un peligro demasiado grande cuando un 1-1 me parece un muy buen resultado para el Manchester City en el Bernabéu. Ahora, por ejemplo, lo de Bernardo... Es verdad que Bernardo es un jugador muy disciplinado y muy solidario en la presión tras pérdida. Cuando no tiene el balón, Bernardo se deja las piernas por recuperar el esférico. Pero Mahrez por ese costado tampoco creo que te hubiera desequilibrado tanto al equipo y quizá podrías haber ganado algún duelo más contra Camavinga, toda vez que no vas a sustituir a Haaland, que entiendo que... Pero incluso yo qué sé, Grealish hoy no le ha salido prácticamente nada contra Carvajal, que ha estado muy bien, con las ayudas además de Rodrigo. A lo mejor Foden por ese lado, para llegar hasta la línea de fondo, siendo zurdo por la izquierda, te habría dado alguna alternativa, pero me ha sorprendido que no haya movido nada, porque además en los últimos minutos el equipo sí me ha transmitido cierta sensación un poco también de cansancio. Un poco de Phil Foden, quizá, ¿no? Para darle pues ritmo al partido en esos últimos 10 minutos, no lo sé. Yo habría intentado algo, también entiendo que es la tónica habitual de Guardiola, no es algo novedoso de hoy. A Guardiola siempre tarda mucho en hacer los cambios y nunca hace los 5 cambios que puede hacer, ni los 3 cambios que podría hacer en el pasado. Siempre hace pues 1, 2 cambios muy concretos de ajustes muy puntuales, pero aún así creo que quizá ha estado un pelín inmovilista de más. En la previa, lógicamente, hablando de la faceta ofensiva, se hablaba mucho de Vinicius por el lado del Real Madrid y en el lado del Manchester City, pues lógicamente todas las miradas estaban puestas en Erling Haaland. ¿Os ha parecido decepcionante el partido de Erling Haaland en el partido de esta noche? ¿O pensáis que es más mérito de Antonio Rüdiger, que ha hecho un partido también colosal? Es que yo creo que es más lo segundo quizá que lo primero, porque Haaland ha tenido sus ocasiones, ha habido una muy buena acción que el 90% de las veces que la tiene en la Premier acaba en gol, pero que Álava ha llegado rebañando el balón para justo enviar ese disparo de Haaland a saque de esquina, y creo que esa ha sido un poco la clave. Al final, en cuanto repasábamos datos de toques, 22 toques a lo largo del partido, en cuanto a pases, se mueve más o menos en esas cifras habitualmente en la Premier, depende un poco del partido y del dominio que tenga el Manchester City, pero creo que es que la cuestión es que ha tenido enfrente a un Antonio Rüdiger que a mí al menos me ha sorprendido, porque quizá podían sufrir con la baja de Eder Militao en esa posición, pero Rüdiger lo ha suplido de manera espectacular. De todas maneras, ha habido momentos en los que el Manchester City me parecía quizá un poquito tímido a la hora de intentar buscar un poco más a Haaland. Me ha faltado que, ojo, cuando lo ha hecho, lo han resuelto muy bien tanto Álava como Rüdiger, pero ha habido momentos en los que me ha faltado como solución a los ataques en estático. ¿Por qué no algún balón centrado al área para buscar a Erling Haaland? Lo han hecho poco. Incluso me acuerdo, ha habido una jugada en la que veíamos a Kevin De Bruyne al pico del área, que en vez de probar su clásico centro con bastante efecto entre portero y central, optaba por un pase en profundidad que ha leído muy bien Camavinga, pero si tienes a Haaland, que es una de las grandes mejoras respecto al año pasado, es también para eso, para tener un poco de presencia en el área pequeña. Entonces no me sale tanto que haya sido un partido malo de Haaland, que no ha sido especialmente bueno, pero ha sido un poco más un partido que en el colectivo no han sabido integrar muy bien a Haaland. Ha habido una ocasión al final o una acción defensiva de Antonio Rüdiger espectacular, que la ha celebrado, que se ha vuelto loco, porque ha esperado muy bien el pase. Se tenía muy estudiada la defensa del Real Madrid, los movimientos de Haaland, ese movimiento que digamos que el asistente va hacia un lado y él se cruza para ganar ya el carril de la zurda y ejecutar, y ahí se lo tenía muy bien estudiado. Rüdiger esperaba constantemente y les ha salido muy bien. Y si llegaba ese pase, también para alabar un poco la defensa del Real Madrid, acordaos que no solo ha habido esa jugada, ha habido una en la que Álava se sabía ese movimiento, se ha anticipado muy bien y ha bloqueado un disparo que era muy peligroso de Haaland. Así que de cara a la vuelta ya sabe que va a tener enfrente a centrales que quizá en punta de velocidad le aguantan mejor que lo que se suele encontrar en la Premier, que son centrales un poco más pesados en línea general,
y que además se han aprendido muy bien cuál es su movimiento estrella a campo abierto, porque se lo han leído siempre. Sí, sí. Respecto al tema de Haaland, me llama la atención porque, claro, en la previa le preguntaron precisamente a Guardiola y él dijo algo así como, hombre, claro que vamos a jugar para Haaland, es buenísimo y pues vamos a jugar para él. Y luego en realidad no han jugado para él en lo más mínimo, incluso cuando han tenido alguna ocasión para hacerlo, ¿no? Como bien decías tú en ese ejemplo del pase de Kevin De Bruyne, lo cierto es que no lo han hecho. Se quejaba después del partido, Carlo Ancelotti se quejó del árbitro. Yo no sé si a vosotros os ha parecido que... En fin, se quejaban sobre todo de la acción del Manchester City que llega, es verdad, después de que pidieran una mano o saque de esquina. El árbitro pues, se equivoca. Yo creo que la mano es fuera del área. Y en la acción siguiente, sí, no sería nunca penalti. Pero en la acción siguiente llega el gol del Manchester. No sé si pensáis que el árbitro ha tenido alguna... Hombre, yo creo que ha sido influencia. Yo es que ni me he dado cuenta. O sea, ha sido un partido en el que no me he fijado ni si lo estaba haciendo bien ni si lo estaba haciendo mal, ¿no? Lo que debería hacer un árbitro al final, que es que el partido pues tampoco tenga tanta decisión, quizá una amarilla donde no tocaba o haber sacado una amarilla a determinada acción, no lo sé, pero son detalles menores en un partido de este tamaño. En todo caso, se ha quedado corto en amarillas, pero yo siempre prefiero que un árbitro sea más permisivo a que sea muy restrictivo. Pero yo ahí sobre todo me quedo más con, como reflejo un poco lo que ha sido el partido, con las imágenes al final en las que veíamos a Haaland y a Courtois felicitándose por el partido. Me ha gustado mucho la de Walker y Vinicius, los dos también un poco como en actitud de joder que 90 minutos nos hemos dado el uno al otro, pero me ha parecido un partido ahí muy noble porque incluso la pelea que parecía que calentaba más que a la de Grealish y Carvajal no ha pasado a más que simplemente un cara a cara. ¿Os parece que el resultado refleja lo que ha sido el partido? Ese empate a 1. Yo creo que sí por ese equilibrio de poderes. Quizá en todo caso, no, es que claro, te iba a decir, la segunda parte el Real Madrid se puede ir con la sensación de que podía haber marcado algún gol más, pero sería injusto decir eso cuando el Manchester City en la primera parte tuvo también bastantes oportunidades más que un solo tiro del Real Madrid. Me parece que para empezar, el resultado es justo desde el punto de vista de que siempre la puntería es la que reparte justicia, pero aún así... O sea, me parece que refleja más o menos bien lo que hemos visto durante 90 minutos, que son dos equipos muy igualados, capaces en cualquier momento de romper cualquier dinámica por el talento individual que tienen arriba, que es pues probablemente el top mundial. Yo creo que es un resultado justo y que al mismo tiempo le puede servir al Manchester City como para irse contento del Santiago Bernabéu. Porque también ha habido ocasiones en las que quizá el Real Madrid podía haber apretado para conseguir ese 2-0 antes del empate del Manchester City. Vamos a hablar brevemente también del partido de vuelta que se disputará el próximo miércoles. En este tiempo el Manchester City se enfrentará al Everton el domingo. Tienen que ganar porque se están jugando la Premier League con el Arsenal. Es una victoria imperativa en Goodison ante un Everton que viene de ganar 1-5 al Brighton. Es decir, que no va a ser sencillo, al menos. Y que se juega la vida todavía, ¿eh? Sí, claro, que están con 3 puntos más, fiesta en Goodison Park, pues ya están salvados. Pero necesitan 3 al menos no es un desplazamiento largo, porque lógicamente pues Manchester y Liverpool están al lado. En el caso lo cual significa que el Manchester City tendrá 72 horas, de domingo a miércoles. En el caso del Real Madrid juega el día anterior, juega el sábado. Recibe al Getafe, tampoco... El desplazamiento no es el... No hay desplazamiento, juega en casa, pero incluso aunque tuviera que ir a Getafe, pues tampoco sería mucho desplazamiento. No. Juegan el sábado, así que tendrán 96 horas, pero lógicamente pues tienen que ir a viajar a Manchester. Lo que sí que es verdad es que mientras el Manchester City tiene que ganar, sí o sí, y es imperativo, en el caso del Real Madrid... Puede poner al equipo B sin no existe esa urgencia. Hombre, es verdad que en el caso del Real Madrid está la pelea por el segundo puesto con el Atlético de Madrid, pero es verdad que no existe una pelea por la Liga como la del da un poco igual. No es al final, el punto para que se nos entienda es que no es tan grave una derrota del Madrid como una derrota del Manchester City. Eso es, no tiene tantas consecuencias. En el caso del partido de vuelta, en el caso del Real Madrid, vuelve Militao. Yo después del partido de hoy de Rüdiger, yo no sé si le quitaría. Claro, es que... ¿No? Y no puedes quitar a Alaba porque está siendo fundamental y porque es central zurdo. Entonces, ¿qué haces? Y no puedes quitar a Camavinga del lateral izquierdo para poner a Alaba porque Camavinga está rindiendo a un nivel espectacular. Estamos de acuerdo de Rüdiger es el central que mejor ha Fernando Haaland en toda la temporada. Sí, sin lugar a dudas. Hombre. Sin lugar a dudas. Hombre, es que... Entonces, después de que tu central haya sido el que mejor ha Fernando Haaland en toda la temporada, ¿lo vas a quitar? Sobre todo, solo por la idea... Claro, yo soy entrenador y digo, es que si ahora saco a Militao y Haaland me hace un destrozo, no me lo perdonaría en la vida. Es decir, si ya tenía la solución en mi cara y no la utilicé.
Con lo cual me da la impresión de que el Real Madrid posiblemente alinee al mismo 11, ¿no? Yo creo que hay mucha La alternativa chance. quizás sería colocar a Camavinga en el centro del campo, Alaba por izquierda, Rudiger de central zurdo y Militao por derecha. Sí, entonces quitas a alguien en medio. Lo que Pero te ha entonces dado quitan a alguien Camavinga en por el la centro. izquierda, Claro, no, pero ya, por eso, pero ya por eso. mucho cambio, si es que No el se- equipo no ha hay una funcionado. solución- sí, El sí, equipo sí. ha funcionado. No hay una solución perfecta. Lo único es dejar a Militao suplente, que además tampoco venía en la mejor racha del mundo estos últimos partidos. En el caso del Manchester City, yo creo que va a mantener la línea de 4 porque han frenado bien a Vinicius. Esta es la verdad, más allá del gol. Al final, pues es un jugador stop, ¿no? Que si van por el centro, le pega con la derecha, la mete a la escuadra, pues chico. Es que frenar bien a Vinicius Es esto. Es esto, claro. es aceptar que Vinicius te puede hacer un gol Claro. e irte diciendo, muchachos, no lo habéis hecho mal. No, A no. mí el partido de Walker no me parece nada mal, No, me no, gusta. no, no, pero, no. pero eso es Vinicius, esos son los mejores del mundo. Es que Claro. es lo mismo que De Bruyne. ¿El Madrid hoy se va pensando que De Bruyne les ha hecho un roto? No, pero no. en cuanto le das una grieta así, Sí, pues... la mete. Oye, una cosa, entonces yo creo que el Manchester City va a mantener el mismo sistema. Mi duda es si viendo que, por ejemplo, lo que comentabas tú antes, viendo que jamás han podido con Camavinga en izquierda, quizás quitar a Bernardo Silva o del 11 o ponerlo en medio y ahí poner a otro futbolista. Sobre todo porque Yo es el cambio más probable que veo, ¿no? Y porque quizás Riyad el Mahrez- de Foden por el otro lado. Riyad Mahrez ha sido un argumento constante esta temporada. Si fuera que Mahrez no ha jugado apenas este año, lo de Foden, por ejemplo, lo podría entender más desde la carga de minutos, que Foden, entre lesiones y perder su sitio, no ha tenido tanta continuidad, pero Mahrez ha sido un futbolista que ha jugado muchos minutos este año y además en esa banda. Yo creo que ahí sí que se puede plantear Guardiola algún cambio. Creo que eso además, es que tampoco quiero señalar a Gundogan, pero sí que me parece interesante para el partido de vuelta quedarte con Bernardo Silva, sacar a Gundogan, que te puede servir para segundas partes, pero a Bernardo Silva ponerlo de interior junto a De Bruyne. Y entonces reconfiguras el equipo con Mahrez por la derecha, Bernardo como interior y quien sale en este caso es Gundogan al banquillo. Sí. Muchachos, Por cierto, no olvidemos, sí. no sé cómo estará para entonces Nathan Ake, Claro. pero Nathan Ake puede volver también. Nathan Ake para esa banda izquierda en el duelo con Rodrigo te es también muy útil porque es un jugador, quizá de todos los defensas del City, el más ágil de todos y el más polivalente. ¿quién creéis que pasa la eliminatoria? Yo después de lo 50-50. Es que después de lo que Hombre, hemos pero es visto que es hoy- el 50-50 más perfecto posible. O sea, no veo ningún Mira, favorito. os vuelvo a girar la pregunta. ¿Creéis que el Manchester City tiene más posibilidades ahora yéndose con un 1-1 al Etihad Claro. o el año pasado yéndose con un 4-3 al Bernabéu? O sea, Creo yo- que tiene más posibilidades ahora. Porque el Bernabéu en un partido de vuelta es insuperable. Es insuperable. Lo sabe el Chelsea, lo sabe el Madrid, y el Manchester City, lo sabe el PSG, lo saben todos. En cambio, teniendo en casa ese partido de vuelta, con un 1-1, pues creo que tienes más opciones que quizá las que había el año pasado de vivir una remontada en tu contra cuando venías de 2 remontadas previas en las 2 rondas anteriores. De todas maneras, hay que decir uno de los dos equipos, y si hay que decir uno, está todo tan igualado que me tengo que decantar por el que va a tener el factor Campos, y además tenemos en cuenta que ya no existe el valor doble en los goles. Entonces, por una ligerísima ventaja, porque lo de hoy es ridículo, la diferencia sí. entre los dos se ha definido por detalles mínimos, pues diría el Manchester City por eso, porque juega en casa. Bueno, en todo caso, un partido apasionante. Os recuerdo que viviremos el partido de vuelta entre Manchester City y Real Madrid en el Etihad en directo en Twitch el próximo miércoles. También os recuerdo otra cosa importante. Ya sabéis que tenemos un vídeo que está relativamente cerca de llegar al 1.000.000 de visualizaciones. Es el vídeo que grabamos Nacho y yo con Maldini hace ya 3 años. Ese vídeo está a punto de llegar al 1.000.000 de visualizaciones. Cuando alcance el 1.000.000 de visualizaciones, publicaremos la charla que mantuvimos con Maldini recientemente en Londres y que quedó súper chulo. Así que lo que tenéis que hacer es iros aquí abajo, está el enlace al vídeo original con Maldini, entráis ahí, dejáis un comentario, dejáis un like y así hacemos que se mueva un poquito el vídeo antiguo, le damos un empujoncito, están 950 y pico mil visualizaciones, que llegue al 1.000.000 y entonces cuando llegue al 1.000.000 automáticamente publicamos el otro vídeo. La otra opción es que os hagáis miembros del canal de YouTube de La Media Inglesa y podéis ver ya la charla con Maldini, porque ya está publicado para miembros. Cualquiera de las dos opciones son válidas. O apretamos para que llegue al 1.000.000 o nos hacemos miembros para verlo. O podéis hacer las dos. Os hacéis miembros, lo veis y ayudáis a los demás, ayudáis al prójimo
empujando a ese vídeo, el vídeo original de hace 3 años, para que llegue al 1.000.000 de visualizaciones. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.